Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Domingo en la tarde, yo casi con el pelo mojado. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, es domingo y son los últimos días de relativa calma, porque se supone que este jueves... Pilar. Hola, Pilar. Qué ciega. ¿Cómo estás, Pilar? Día domingo, falta un minuto para las 6. Hola, no yo, me llamo no me llamo Javier. Bueno, hola, no te llamas Javier. Hola, Revolución Vegana. Mira, domingo a las 6 de la tarde también se sumó Manu Cruchaga. Me costó a mí como tomar energía. Ay, hola Pilar, qué linda, gracias. Hola, ¿cómo te digo si no te llamas Javier? ¿Cómo se dice Javier al revés? Reivhab. No, no sé cómo llamarte, pero hola. Muchas gracias por tus deseos. La Vero debe estar por llegar. Ahí se sumó Cristian Rey. Hola, Cristian. Este es un compañero de mi universidad. La Marcela se sumó. La Cata. Hola, Catita. La Cata Lagos. Una amiga y candidata que va por el Distrito 10. Si no la conocen y están en el Distrito 10, conózcanla. No se van a arrepentir. Oye, bueno, les decía que me costó levantar, o sea, no sí, levantarme, la verdad. Tengo el pelo mojado, o sea, como que no me levanté hace tanto rato. Ah, se llama Rodrigo, el que no se llama Javier, es por una canción de los 80. Que yo soy muy joven, pues, Rodrigo, para los 80. No, pues los 80 son totalmente mi infancia, y mi juventud, pero no me acuerdo. Césped, Pancho, la mano Cruchaga me dice, hola Patricia. No, pues Manu, yo soy Paola y la que viene es Verónica, así que si quieres ver alguna Patricia, te equivocaste. Hola Daniel. Oye, ya, pues, vamos a hablar del reglamento. Puede parecer un tema más o menos, no sé, de segunda jerarquía, porque hemos hablado tanto en estos live y en tantos otros live en que he sido invitada, em, sobre las cosas de fondo, ¿no? Lo que va a contener la Constitución. Pero bueno, para saber o para poder estar seguros de que vaya a contener algo, tenemos que saber cómo va a funcionar ese grupo de 155. Ahí está la Vero. Oye, Vero, me estás haciendo wave, me alegra que me saludes, pero yo creo que me tienes que mandar una invitación, o sea, una solicitud para unirte. Y si no sabes, ahí está. Ahí está como waiting for Verónica. Tú eres Manu, eres un Manuel, no una Manuel. Hola Manu, hola Vero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué ¿Qué me bueno. cuentas? Déjame subir el volumen para escucharte mejor. Yo voy a subir el mío también. Oye, Vero, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien, bien. Haciendo ¿Encerrada? ¿Estás en Santiago o encerrada. no? Ah, ah, ¿Estás en Santiago? estoy en Santiago, sí, pero uso todos los minutos posibles de la franja, de las franjas de salida. Y hoy Sí, día, que está más. y hoy día usé mi salida el fin de semana también, así que fui a ver a mi mamá. Qué buena, Sí. qué Y bueno. entonces, un poco estudiando, un poco haciendo jardinería. Qué bien, ya, Sí. muy bien. Yo estuve estudiando harto ayer para esta conversación contigo, porque si bien tú eres la experta, para hacer preguntas que tengan algún sentido había que saber algo, uno no puede creer, pienso yo desde tanta ignorancia. Además que igual el reglamento es un afán que nos ha ocupado a todos, yo creo. Le decía a la gente que está con nosotros que probablemente es una discusión, al menos en la forma de segundo orden, porque como candidata a mí me ha tocado mucho estar en, pucha, ya no te podría decir cuántos live, foros, Zoom, webinar y todas las nomenclaturas posibles para estas reuniones virtuales. Y casi siempre, yo te diría siempre, sin ninguna excepción, han tratado sobre el fondo, sobre distintos temas que tiene que, o que esperamos que contenga, o que tiene que contener esta futura constitución, desde la mirada de género, desde la mirada de las garantías y derechos, desde la mirada, hasta temas específicos. El otro día me tocó uno que era particularmente sobre el artículo 19, número 24, la propiedad, así bien específico. Pero todavía no me ha tocado hablar de esto, y es importante que hablemos de esto, y no solamente que hablemos en vistas
digamos, en tanto yo sea candidata y ojalá sea una de las que esté adentro, este es un tema que debería importarnos, creo yo, a toda la ciudadanía, porque como se ha dicho tanto, ver este es un proceso que, bueno, que va a protagonizar Chile entero. Va a haber 155 mandados, ¿no? A trabajar, digamos, con mucho más sistematicidad, por decirlo así, en este afán, pero la ciudadanía tiene que acompañar, tiene que opinar, tiene que proponer, y también la propia convención tiene que establecer sus normas para eso. Ahora, cuando me pongo a pensar ver en este reglamento, primero quiero invitarte a pensar casi en una etapa o en un estadio de pre-reglamento, que es como, y mira lo que te voy a decir, imagínate tú el día X, en que, según la norma constitucional, el presidente cita, ¿no es verdad? El presidente de la República hace este llamamiento a los 155. Entonces yo me imagino que eso va a ser en el Palacio Pereira, así se ha dicho, si ojalá lo permite así, ¿no es verdad?, las restricciones sanitarias, pero seamos optimistas, pensemos que sí. Yo me imagino que esto se alojó en las Express, la organización, así que capaz que esté el ministro Osa, nos den la bienvenida muy brevemente. Me imagino que no corresponde que el presidente tenga mucho protagonismo, porque finalmente esta es una asamblea autónoma, ¿verdad? Y bueno, entonces el presidente, el ministro, quien sea, bueno, nos dan la bienvenida, y se va. Y quedan 155 hombres y mujeres con sensibilidades distintas, de lugares distintos, con agendas distintas. Va a haber mucha diversidad, esa es una de las gracias de esto, pero bueno, poner de acuerdo a gente diversa siempre es más difícil que poner de acuerdo a puros clones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te imaginas tú esa primera sesión donde todavía no hay un reglamento, donde todavía no están las normas para discutir el reglamento? Entonces, yo tengo, y déjame decirte dos cositas al respecto. Yo a veces me imagino, uno proyecta lo que uno conoce. Yo vengo de un colegio, de una universidad y de un tiempo en que éramos más ordenaditos. Y yo además reconozco en mí esa cosa como disciplinada. Entonces yo me imagino, a pesar de que soy buena para hablar, me imagino sentada en silencio como lo hacía en mi colegio hace 30 años. Pero bueno, esa soy yo. Pero aquí hay mucha gente que tiene, y con razón, mucho que decir, y bueno, entonces yo quizás digo, levanto la mano, oye, hagamos algo, propongo que hablemos en orden alfabético para que esto no se transforme en un caos, porque si no esto va a ser como la feria, todos gritando. Entonces alguien levanta la mano y decir, no, yo creo que por edad, no, yo creo que por cantidad de votos, no. Bueno, y allí ya empezó la tole tole, y hasta que alguien como que no me imagino que vaya, porque tampoco es la idea, ¿no? Que alguien de repente que tenga la voz más fuerte, ¡se acabó! ¡Silencio! Pero ¿cómo? ¿Cómo te imaginas tú, Verónica, esa primera sesión? Qué entretenido, porque la verdad es que siempre me estaba como estudiando el tema desde el punto de vista así como de las reglas, de los quórums, de esto, Tipo, y no me había imaginado yo sí. ese primer momento. Claro, por supuesto, porque vas a estar ahí. Entonces Espero. sí, claro, por supuesto, todos esperamos. Pero mira, lo primero que hay que hacer es una votación, o sea, aunque sea una olla de grillos, como estaba viendo ahí alguien que escribió, eh, bueno, yo me imagino que no será tan difícil decir ya, votemos. Ahora, yo me imagino, los resultados de las votaciones van a estar varios días antes de que empiece a funcionar la Convención Constitucional. Entonces, Sí. yo no puedo dejar de pensar que ustedes se van las 155 personas escogidas van a antes Mm. y llegar en el fondo con eh, digamos, con alguna idea anterior como para no hacer el Ah, está ridículo, buena. para no, Mira, para, para no hacer el ridículo digamos, en la primera sesión. Así es que probablemente van a ver o escojan a alguien quizás por sorteo que dirija la votación. Y qué sé yo, dos personas que estén mirando con la votación, no mm, sé, o sea, está creo buena, que no se me había ocurrido, pero claro, tú tienes razón, porque, perdona que te interrumpa, Vero, pero a mí, tú que eres académica, claro, me imagino que tu afán ha sido otro. Y a mí muchas veces, en cambio, me ha pasado, soñando con ser una o imaginándome cómo sería,
bueno, ¿cómo es en verdad? Porque una cosa es la academia, el reglamento, tiene que hacerse cargo de no sé qué, y los 7 puntos, y los 13 puntos, y Verdugo, y Soto, y todos los que hablan, pero bueno, y me trato de imaginar ese día, y claro, es una buena idea, en realidad, como tú dices, uno va a saber quiénes son los compañeros de curso, empezar a hablar, si no con todos, con algunos que tú conozcas, como para ir poniéndose de acuerdo en ciertos mínimos, y como bien dices tú, qué feo sería que ese primer encuentro fuera un gallinero, ¿verdad? Claro. Sí, pues. Mm. Sí, no, yo creo que se tendrán que sortear la persona que haga de maestra o maestro de ceremonia ese De primer, ceremonia. claro, quizás, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, por eso la primera decisión es elegir a la presidencia y la vicepresidencia de la Convención Constitucional, porque sí. inmediatamente después de que esas dos personas están elegidas ya pueden poner orden. Sí, por lo menos No pueden estuvo mal, hacer sonar el pito, claro, no ¿verdad? estuvo mal pensado esa parte, Sí, sí. 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 Bueno, una vez que está elegida esa vicepresidencia, esa presidencia y esa vicepresidencia, una de las primeras dudas que surge es si esta mesa, que al menos la Constitución, las pocas normas que hay sobre esta convención, señala que tiene que elegirse una presidencia y una vicepresidencia. Yo quería preguntarte a ti, Vero, sobre la pertinencia, sobre tu opinión respecto a si corresponde elegir una mesa un poco más robusta o dejar esta mesa mínima, ¿no? Con una o un presidente y un vice. ¿Qué te Mira, parece a ti? eso por supuesto lo tiene que decidir la Yo Convención sé. Constitucional, pero yo lo encuentro una buena idea. Yo creo que es una buena idea que aparte de la presidencia y la vicepresidencia haya un grupo de una mesa directiva que tenga una conformación proporcional a los votos, que sea paritaria y que tenga alguna representante de los escaños reservados. Creo Obvio. que eso, creo que eso serviría mucho como para que sea una mesa resolutora de problemas, ¿no? Yo creo que es una excelente idea y mientras se tenga la presidencia y la vicepresidencia elegida por mayoría absoluta, como dice la Constitución, es totalmente acorde con la Constitución poder, digamos, complementar esa institucionalidad de la dirección con un grupo un poquito más amplio. Mm. Yo, por lo menos, personalmente pienso que es una buena idea. Sí. Una Y lo buena he idea escuchado que esta varias mesa sea personas. más grande, que esta Sí, mesa... mm. sí. Y yo lo he Incluso hay escuchado. algunos que dicen, perdón, te escucho, No, Vero. y que hay algunos que dicen que tienen que ser los presidentes o presidentas de las comisiones, otros que dicen que tienen que ser nombrados por distintas como bancadas, o sea, hay distintas propuestas. Mm. En todo caso, si son los presidentes o presidentas de las comisiones, también yo creo que tendría que preocuparse de que sea proporcional ideológicamente o de representantes de los grupos que estén, por los que esté compuesta la Convención Constitucional, porque esa es la Mm. forma probablemente de resolver algunos conflictos, ¿no? Yendo a la mesa directiva. Claro, vamos a llegar a eso de cómo resolver estos conflictos y cómo esta figura de la comisión mixta, digamos, que existe en el Congreso y que es mixta porque contiene gente de la Cámara de allá y de la Cámara de acá. Esta es una corporación unicameral, pero este podría ser el símil, ¿no? Esa mesa directiva. Oye, pero bueno, vamos a hablar de probablemente el problema principal o el tema principal que va a convocar a este reglamento, que es el famoso número 2/3, ¿no? Esta fracción. ¿Cuándo iba a pensar uno que estudió Derecho que las fracciones iban a ser tan importantes? ¿Verdad? Esto nunca lo voy a ver en la universidad, nunca en la... Bueno, aquí estamos, con Así los es. 2/3, No, ¿cierto? y espérate a estudiar el sistema electoral después. Yo Ah, estoy no, sí. estudiando, no, yo ahora estoy estudiando el sistema electoral y con todas las fórmulas te digo una No, cosa. claro, eso ya es de alto vuelo, eso ya es Ay, matemática no de colegio, no, no, de no, esa es universidad. matemática de alto vuelo, Sí, sí. sí, sí. Oye, Vero, bueno, creo que es importante que le contemos a la gente que nos escucha ahora, a los que nos vayan a escuchar después, en este live que va a quedar alojado en mi perfil, sobre en los distintos, digamos, los distintos momentos en los que hemos hablado del 2/3. El 2/3 quedó establecido en esta reforma constitucional, como y también el acuerdo, por cierto, del famoso 15 de noviembre, como el número mágico que va a permitir ir metiendo o ir escribiendo contenidos a esta hoja en blanco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una hoja en blanco, yo quiero escribir una palabra o un artículo, tú no quieres, el de más allá sí quiere, el otro, bueno, entonces se vota y ese artículo se puede escribir
en la medida en que 2/3 de los convencionales constituyentes estén de acuerdo. Esa es la regla. Eh, Exactamente. hemos escuchado, hemos hablado de los 2/3 este último tiempo a propósito de dos cosas. Primero, a propósito del deseo o la expectativa de algunas personas o partidos de cambiar este quórum. Entonces así han surgido voces desde el Partido Comunista, que desde bien al principio en realidad va a ser justo, están diciendo que esto no es justo, que no es, que es un amarre, que no es, bueno, democrático, en fin, ellos tienen su opinión, yo soy de la opinión contraria, yo creo que, y no tengo problema en transparentarlo, yo creo que eh, a ver, no hay ninguna de las cosas que escriben los seres humanos están escritas por Dios y por lo tanto no hay ninguna que sea sagrada, ¿no? Pero sí creo, como abogado, además que soy, que cuando yo pacto algo contigo, bueno, ese contrato es sagrado y nos obliga a las dos partes y si se me permite hacer entonces por extensión, para hablar de algo mucho más importante y colectivo que un mero contrato, bueno, a mí me parece que ese acuerdo nos obliga. Eh, Muchos han considerado que estos 2/3 son un quórum del bloqueo. Y para sostener eso, para apoyar ese argumento, Vero, nos recuerdan que lo impuso Jaime Guzmán en esta constitución, o el constituyente del 80, y que eso ha sido la mayor traba para lograr cambios en esta constitución. Y yo el otro día grababa y tratando de explicar, y no sé, me interesa tu opinión, le explicaba a muchas personas, que bueno, a la mayoría de Chile, que por suerte no son abogados, ¿verdad? Que efectivamente hay que ser honesto y decir, efectivamente, cuando tú pides un quórum alto, como lo es 2/3, para lograr un cambio en la Constitución, no es fácil. Y por lo tanto ha ocurrido muchas veces en Chile, en que hay un deseo mayoritario por hacer tal o cual reforma en la Constitución actual, pero como no alcanza ese quórum tan alto de 2/3, basta con que haya un tercio que diga y bloquea. Y eso ha sido cierto. Pero considerar que esa lógica del bloqueo es la que se vuelve o la que se va a volver a instalar en la convención, es, a mi juicio, un argumento tramposo. Porque lo que va a pasar en la convención, dado que estamos partiendo de una hoja en blanco, es que si yo quiero escribir esto y no logro esos 2/3, no pasa lo que pasaba antes, que es que por defecto queda lo que dijo Jaime Guzmán, ¿no es cierto? Ahora, si no logramos un acuerdo en los 2/3, por defecto queda nada, queda una hoja en blanco, porque los 2/3 ahora son no para modificar lo que ya está escrito en tinta oscura, digamos, sino que es para escribir algo sobre una hoja en blanco. De modo que los 2/3 hoy, no los 2/3 de la Constitución para modificarla, los 2/3 de la Convención son más bien, en mi mirada, un aliciente, un empujón, un incentivo a lograr grandes acuerdos. ¿Cómo ves tú esta reflexión antes de entrar en las otras aristas de los 2/3? Sí, o sea, tú tienes razón, es distinto. O sea, lo único que tienen en común es en la cifra, digamos, el Claro, porcentaje 2/3, claro. pero el efecto jurídico es completamente distinto. Porque los 2/3 era, digamos, como tú bien distingues, los 2/3 para modificar la actual constitución, tiene como regla de default, como se dice, lo que tú señalas, que si no se aprueban los 2/3, digamos, esa reforma a la Constitución por 2/3, queda la Constitución del 80, digamos, o con las reformas que haya tenido hasta ahora. Pero en el fondo efectivamente, son 2/3 que permiten bloquear reformas más progresistas a la Constitución. En cambio, los 2/3 en la Convención Constitucional es distinto porque no estamos reformando nada, sino que, como tú dices, se parte de una hoja en blanco para poner una norma que si no está, en el fondo no queda otra que no nos gusta en vez, digamos, sino que no queda nada. Y en realidad el efecto jurídico es que la regla general es que las normas, digamos, que las materias se regulen por ley, ¿no? Entonces, sería una materia que podría eventualmente plantearse después en el futuro Congreso. ¿Te fijas? Y ahí se tendría que decidir, digamos, lo que se quiera regular en esa determinada materia por los quórum que después la Convención Constitucional va a establecer, que puede ser
mayoría simple o mayoría absoluta, por ejemplo. Entonces, en realidad, que algo no se acuerde en la Convención Constitucional no implica que después no se pueda volver a plantear en el Congreso como un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que eventualmente sí podría ser aprobado por más bajos. Claro. Entonces, en realidad, es muy distinto el efecto, es muy Claro, distinto. yo hago esa aclaración, Vero, porque, sabes, mira, una de las cosas que a mí como ciudadana, porque yo siempre he sido ciudadana, nunca he sido, digamos, candidata a nada, me ha molestado siempre cuando uno está como equidistante y mira lo que dice uno y lo que dice otro. Yo creo que todos tenemos derecho a pensar distinto. Y probablemente hay cosas en las que yo nunca voy a estar de acuerdo con una persona del Partido Comunista. Pero siento que lo que no podemos hacer de cara a la ciudadanía es ser mañoso y hacer trampa con los argumentos. Por eso que yo, que siempre he criticado como la deshonestidad intelectual, trato yo misma de imponerme ese estándar. Entonces, por eso que quiero resaltar que eso es un argumento mañoso, el pretender Pero, que digamos, pero el Partido Comunista ha tenido otro argumento también, digamos, o sea, voy para allá, voy para allá. sí, ese no yo personalmente no recuerdo que el Partido Comunista haya tenido esa interpretación de los 2 tercios, sino que más bien el Partido Comunista ha señalado que la Convención Constitucional debiera, Ser digamos, soberana. ser soberana en Sí, ese no, sí, yo sé. Lo que perfecto, pasa es, déjame ahí, yo los he escuchado en las dos versiones. Muchas perfecto. veces y son, me parece, dos discusiones. La primera, que es la que quería aclarar recién, es esta. ¿Por qué? Porque lo que yo he escuchado de algunos es que dicen, cuando empiezan a hablar de 2 tercios, recuerdan que 2 tercios era lo que dijo Guzmán. Entonces, me da la sensación de que están apelando al inconsciente de muchas personas que alguna vez escucharon que habíamos que hacer reforma y que no se alcanzaron. Entonces, en ese sentido digo que es un poco tramposo. Ahora está el otro argumento, que es el que más de fondo, ¿no? En que podemos estar o no de acuerdo. Aquí no me parece que haya un engaño o una deshonestidad intelectual, me parece que hay una mirada en la que podemos o no estar de acuerdo. Ellos sostienen que el poder constituyente, como el poder primigenio, ¿no? Es un poder que tiene la posibilidad de autogobernarse y que entonces nada obsta a que una vez que estén elegidos esos 155, ellos cambien lo establecido en la constitución que les dio origen, ¿no es cierto? Entonces, la constitución que nos dio origen dice que 2 tercios, pero si los 155 de manera unánime, de manera mayoritaria, consideran que basta la mayoría simple, ¿no es cierto? O sea, la mitad más uno, eso no tendría nada de antijurídico que se hiciera. Y yo quiero conocer tu opinión al respecto. Bueno, esa es una opinión política, ¿te fijas? Porque lo que pasa es que en materia constitucional se distingue entre el constituyente originario y el constituyente derivado. ¿No es cierto? Derivado. Y nosotros estamos, ¿y qué significa eso? Que eh, cuando se hace una nueva constitución es posible partir completamente de cero y poner todas las reglas desde cero y el cuerpo que hace esa nueva constitución realmente no tiene ningún amarre, ¿no? Eso es cuando se concibe el constituyente originario. Y hay muchos procesos constituyentes, sobre todo los del comienzo, ¿no? O del fines del siglo Claro. XVIII, ¿no? Y De también la patria de un país que, por ejemplo, se independiza, de un ¿no? país que se independiza. Tú fíjate que esos son procesos constituyentes completamente originarios, o después de una guerra tremenda en que tú no recoges nada en el fondo de lo que viene antes, son procesos constituyentes originarios, efectivamente. Y ahí, claro, la idea del constituyente originario es que no tiene ningún amarre. Y eso es un poco lo que están apelando y es algo que existe, y hay constituciones, la constitución de Estados Unidos se hizo con un constituyente originario, ¿te fijas? O sea, no es que sea una cosa completamente loca. Lo que pasa es Perdón, que no es también completamente loca, pero efectivamente responde a un es un momento contexto, histórico muy distinto al que estamos viviendo después de 200 años de vida republicana. bueno, exacto, eso es lo que te iba a decir yo ahora. Ahora, hay muchísimas constituciones como que se insertan en un proceso constituyente que es más bien un cambio, pero que no es esa eh, corte completo, digamos, con lo que pasa, como tú decías, como cuando un país se independiza, ¿no? Y nosotros estamos entonces en esta situación intermedia en que tenemos una convención constitucional que va a tener mucha autonomía, en que el gobierno no va a poder intervenir, en que no va a haber
salvo hay una acción en casos procedimentales en que se puede ir a la Corte Suprema, ¿te fijas? Pero que parte de un acuerdo político del 15 de noviembre del 2019 y que después se concreta a través de una reforma constitucional. Entonces, es un proceso que ha sido un proceso institucional. Entonces, si uno quiere respetar esa naturaleza institucional del proceso, y eso también hay procesos constituyentes, y la mayoría, yo diría, los procesos constituyentes de mediados del siglo XX hasta ahora son de ese tipo. Realmente, claro, yo ahí coincido contigo en mi opinión jurídica, diciendo que este es un tipo de proceso constituyente que se ha armado institucionalmente, y especialmente en mi opinión política, en el sentido de que no sería bueno, digamos, cuando ya está establecida la Convención Constitucional, transformar el proceso en algo no institucional. ¿Te fijas? En ese sentido estoy de acuerdo. Sí. Oye, Vero, porque además sabemos que son pocos los amarres, ¿no?, que tiene esta convención. Lo decíamos, uno de los amarres o de las reglas que se le ha puesto ex ante es este quórum, pero también se le ha puesto el respeto al carácter de República de Chile, bueno, al régimen democrático, cosas que nos parecen obvias, ¿no? El respeto a las sentencias firmes o ejecutoriadas y los tratados internacionales. Si hay un grupo de personas que quiere, con los argumentos que sea, digamos, o que considera válido revisar esto del quórum, podría también entonces otro grupo decir, bueno, yo también quiero revisar esto de la sentencia, ¿o no? No es uno de los peligros que digamos, subyacentes. Yo no soy capaz de imaginarlo, pero estas cosas, para discutirlas, no es necesario imaginarlas, basta con que esté la posibilidad teórica. Si un grupo de los constituyentes, por la razón que sea, y ojalá no mayoritario, pero podría ser mayoritario, dijera, ¿sabes qué más? ¿Qué no hacemos borrón y cuenta nueva? Filo con la sentencia firme o ejecutoriada, cosa que a nosotras probablemente nos suena como imposible, como transgredir la ley de gravedad, pero ya, filo con la sentencia. Podría eventualmente, con la misma lógica de que nosotros nos mandamos solos, somos soberanos, ¿no es Mira, ese uno de los peligros que queda abierto? te voy a responder como me respondió una vez un estudiante en un examen que yo hice. Que yo hice la pregunta, ¿puede el Tribunal Constitucional hacer, no me acuerdo qué pregunté, ¿Ya? y la respuesta era no, ¿no? Entonces, y el alumno probablemente no sabía muy bien, pero entonces me contestó, puede, pero no debe. ¿Me entiendes? ¿Ya? Bueno. Y tenía toda la razón, o sea, cualquier cosa se puede hacer, ¿me Bueno, entiendes? pero no jurídico, claro, En los hechos. físicamente. Físicamente cualquier cosa se puede hacer, Claro. el derecho no, digamos, no puede parar muchas veces lo que se hace en los hechos. Sí, Pero claro, no claro, se puede matar por lo pronto. pero sería contra el acuerdo institucional. Ahora, otra cosa distinta sería, y en eso había una polémica en los últimos días, ¿no? A propósito de esta propuesta que hizo Fernando Atria y otras personas de que podría haber un plebiscito entre medio para... Sí, ya vamos a hablar de eso, sí. Ya, entonces, eso es distinto, porque cuando él dice que si eso se acuerda, se tiene que hacer siguiendo toda la institucionalidad, todas las reglas, o sea, bueno, lo de plebiscito, no sé si lo está diciendo, pero respecto de las reglas que ya están puestas en la Constitución, dice, requeriría reforma constitucional en el Congreso y por los quórums en el Congreso. Ya. O sea, así como tuvimos varias reformas para esta Constitución, o sea, los escaños indígenas, la paridad. Las mujeres. Por eso te digo, la paridad, todas esas fueron reformas posteriores a, digamos, a la reforma que incluyó en la nueva Constitución el acuerdo, digamos, para crear una convención constitucional, ¿te fijas? Y en eso no hubo ningún trauma. O sea, mientras los haga, las cosas en derecho se hacen y se deshacen, digamos, siguiendo de la misma manera, ¿no? Entonces, si el Congreso... Sí, pero Vero, ¿no hay un momento en que ya quedan, digamos, canonizadas, que quedan estáticas, que quedan clausuradas? ¿Tiene sentido? Está bien, lo de las mujeres efectivamente fue posterior, lo de los caños, y se demoró harto, lo de los caños reservados, en fin,
Pero una Sí, vez que ya votamos, que ya el 25 es historia, que ya se produjo ese 80, casi 80% de gente que votamos a prueba, y claro. ya e incluso ya estas cosas se van a hacer no solamente después de eso, sino que se harían eventualmente después de la elección de los 155. ¿Tiene sentido? No, a mí digamos, depende del momento. Te estoy respondiendo jurídicamente. O Sí, sea, yo creo sí, que sí. políticamente digamos, tendría que pasar algo que yo en este minuto no me imagino, como para que tenga sentido volver al Congreso a cambiar las reglas originales que permitieron, digamos, convocar a la Convención Constitucional, que se eligieran los convencionales constituyentes. O sea, me parece me parece un poco raro, ¿te fijas? Pero jurídicamente esa es la vía de hacerlo Ya. y eventualmente se puede necesitar, o sea, por ejemplo, hay causales, por ejemplo, de inhabilidad, o sea, hay normas que según la reforma constitucional se aplican para el caso de inhabilidad de ciertos convencionales constituyentes. Yo creo y que, por ejemplo, deja a los independientes sin la posibilidad de, si hay una, o de reemplazo, no estoy hablando de inhabilidad por causal, sino que de No, de reemplazo. muerte, de enfermedad. Claro, exacto. Sin la posibilidad de que lo reemplacen, por ejemplo. En cambio, las personas que van por partido político, que son de partido político, incluso creo que los independientes que van en lista de partido, sí podrían ser reemplazados. ¿Te fijas? A lo Mm. mejor yo creo que hay una discusión ahí sobre si la regla de reemplazo de los independientes podría hacerse por reglamento o no. Pero eventualmente, por ejemplo, si se zanjara eso y se dijera no se puede, a mí no me parecería raro que la Convención Constitucional dijera, sabes que es súper injusto que los independientes no pudieran reemplazarse, pidámosle al Congreso, a ver si quisiera el Congreso, y el Congreso si está de acuerdo, decir, ¿sabes qué? Vamos a crear una regla para reemplazo independiente. ¿Te fijas que Sí, uno, claro. uno de Sí, repente, porque quedó un vacío, exacto, por eso te que digo, no es lo entonces mismo. Mm, es difícil prever mm, de repente situaciones en las que eventualmente cosas que uno dice, no, qué raro, ¿cómo vamos a abrir de nuevo? mm. Hay veces en que sí, Sí, pero yo te entiendo lo que tú quieres decir, o sea, sí, el espíritu es que las cosas ya están, ahora si surge o algo sea, nuevo, algo que es efectivamente que no está zanjado. es que para uno para este proceso hay veces que necesita la certeza, ¿te fijas? Porque uno está, digamos, los convencionales constituyentes y la propia ciudadanía tiene que un poco entender lo que está pasando y es bueno ir avanzando por etapas, ¿te fijas? Mm, Entonces, bueno, yo soy cauta, ¿te fijas? mm, Entiendo lo que tú quieres decir, empezar a discutir cosas que pareciera que ya están zanjadas, mm. esa no es muy buena idea, pero no quiero en el sentido de decirte, no, es pésima idea, no se puede hacer, porque depende un poco de la situación. De qué se trate, depende de más Lo que, de la bajada. lo que Pero sí hablemos es ahora. que, es que ¿Mm? tiene que hacerse, digamos, de acuerdo si queremos mantener el carácter institucional de este sistema, se tiene que hacer volviendo al Congreso, Al Congreso, obvio. forma constitucional, etcétera. ¿Fijas? Obvio. Ahora vamos a esto que ha surgido hace un par de días. Antes de meterme, todavía me queda un pedacito de los 2/3 que tiene que ver con la aprobación del todo de la norma o Ah, del uno. Pero antes de entrar en esa, que probablemente es la madre de todas las discusiones, o de lo que más se ha discutido cuando hemos hablado de reglamento, vamos a esta posibilidad de plebiscito intermedio. ujú. La ciudadanía está familiarizada con este plebiscito de entrada, que ya se produjo, y con el plebiscito de salida, que uno tenía por objeto abrir esta etapa constituyente, ¿verdad? Y el otro tiene por objeto decir, levantar o bajar el dedo respecto de esta nueva constitución. Los 155 trabajan, le proponen a la ciudadanía, y será la ciudadanía la que diga bien o mal, ¿verdad? Y ese es un plebiscito que es el que llamamos de salida, que va a ser con el voto obligatorio. Sí. Hasta ahí estamos todos claros. Pero surge a partir de algunas voces, como la de Fernando Atria, esta posibilidad de otro u otros plebiscitos, que serían una manera como de desempate en caso de que las cosas se trabaran al interior de la Convención Constituyente, ¿verdad? De la Convención Constitucional. No sé, pues hay unos que quieren que el Banco Central sea autónomo, otros que no quieren que sea autónomo, y entonces, dado que no hay acuerdo, uno podría recurrir a la ciudadanía. Entonces, mi pregunta es, en esto no estoy muy segura de lo que dijo Atria,
Atria propone que se vaya a este plebiscito si es que no hay 2/3, porque si es que hay 2/3 en un sentido o en el otro, bueno, está claro, como queda escrito. ¿En qué caso propone el profesor Atria que se vaya a un plebiscito intermedio? O sea, si hay 2/3, la norma se aprueba, Tipo, ahí no habría problema. claro. Eh, Y si no es hay 2/3, se cae de la Constitución. Eso es lo que entiendo yo. Y si no hay 2/3, se cae de la Constitución, sí. Así que probablemente él lo diga cuando hay en el fondo, un quórum alto, pero no los 2/3, o cuando se está trabado y alguien dice no voy a aprobarte esto si no se aprueba lo otro, ¿te fijas? Ya, Eh, no sé, habría que ver bien lo que ya, está. pero la idea general es esa. La idea general es que cuando se produce un desacuerdo de cierta magnitud e importancia, la Claro. convención podría, según el profesor Atria, darse a sí mismo una norma de decir, hacemos boli, ¿te acordáis el boli? Hagamos boli y vamos a preguntar para afuera. Bueno, eso lo que pasa ¿Corresponde? es que ¿No corresponde? hay algunas convenciones o asambleas constituyentes que han tenido ese sistema. Digamos, o sea, ese es un sistema posible que no está, eh, digamos, no está considerado. Yo creo que si se acuerda por reglamento, yo creo que sí se podría. Lo que pasa es que tiene que aprobarse el reglamento se aprueba por 2/3 también. Sí, Entonces, no es fácil hacer eso, digamos, o sea, no es fácil lograr eso, pero yo no le veo, o sea, le veo el problema de organizar un plebiscito entre medio, y por supuesto que tiene impacto político. ¿Te fijas? Tiene mucho impacto político, porque si llevo a plebiscito la autonomía del Banco Central, o si llevo a plebiscito el derecho de propiedad, o si llevo a plebiscito, vamos con todo. no sé, ¿te fijas? O sea, cualquier otra norma, es muy difícil después. Además hay que ver si es un plebiscito vinculante o no un plebiscito vinculante, ¿no? Eh, pero claro, es muy difícil después para la Convención Constitucional Todo. no hacer caso, digamos, al resultado del plebiscito. Entonces, políticamente claro, tiene Complicado. estas Mm. consecuencias, pero bueno, eso no es problema. Lo que sí tiene que aprobarse o sea, como uno de los mecanismos que se va a dar el reglamento. O sea, uno de los temas que tiene que zanjar el reglamento son cuáles van a ser los mecanismos para, eh, para poder lograr acuerdos cuando haya diferencias importantes. Lo que pasa es que siempre los demás estaban pensando en mecanismos intra Intra, claro, Convención Constitucional, ¿te fijas? claro. Y lo que hizo Fernando es decir, bueno, vamos a la ciudadanía de nuevo. Entonces, pero bueno, tiene que aprobarse por 2/3 esa norma, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. ¿Y no podría alguien esgrimir, ya pensando como abogado, que el solo hecho de incorporar una norma así atenta contra, ya no te digo el espíritu, atenta contra el plazo? O sea, Porque cuando uno permite que haya un plebiscito, o sea, que se consulte a la ciudadanía por un tema, bueno, queda abierto para que se consulte por 2 y por 3 temas, ¿verdad? Y por lo depende. tanto, Podría establecerse una regla diciendo la convención podrá en máximo 2 ocasiones llevar los temas, no sé qué. claro, claro, sí. Sí, yo lo encuentro complicado porque el plazo es corto. O Eso, eso. sea, Entonces alguien podría esgrimir que el solo hecho de plantear, aunque tenga cota, aunque tenga, digamos, 2 veces máximo, atenta contra ya ni siquiera el espíritu, sino que contra el texto, porque el texto nos da 9 meses, ¿cierto? Y prorrogables por máximo una vez en 3 meses. O sea, en no, 12 meses hacer además plebiscitos vinculantes, con lo que implica en términos de organización, de necesidad de información a la población, como que ya no me va alcanzando el plazo. bueno, pero eso ya es un tema de prudencia, digamos, de la Sí, convención, o sea, no es un sí, tema sí, jurídico. sí, O sí. sea, uno tendría que apostar, digamos, que vas a alcanzar a hacerlo dentro de los 9 Mm, meses, dentro de un año. mm, Es lo mismo con todos los temas de participación ciudadana. Te fijas, es mm, muy importante organizar la participación ciudadana, es una de las cosas que tiene que hacer el reglamento. mm.
y es muy importante llegar a las personas que normalmente no tienen acceso fácil a la participación. Y todo eso requiere tiempo, en el fondo, Sí, procesarlo, pero vale la pena, ¿te fijas? O sea, absolutamente. uno dice en qué, digamos, a qué voy a valorar lo suficiente como para saber que vale la pena dedicar el tiempo a eso. Y la participación Lógico. ciudadana es una de esas, de esos temas en los que sí vale la pena. Mm. Pero vamos ahora a hablar de los dos tercios en digamos, en la versión titular o estelar, ¿no? Una de las cosas que apareció en los medios de comunicación, en la discusión política, a poco andar del acuerdo, fue, jaja, yo considero, decía Alamán, ¿verdad?, que aquí lo que hay que hacer es, bueno, artículo 1, si estamos de acuerdo, ya listo. Artículo 2, votamos, dos tercios, y así. Y después, cuando tenemos el paquete listo, tenemos que votarlo entero, porque obvio, porque tiene que concordar, porque de lo contrario, como una constitución es un sistema, es muy raro que yo hable solo del baño sin hacerme cargo de la pieza, porque como están conectadas una y otra, entonces no tiene sentido no mirar el todo, y eso solo se puede hacer cuando esté la casa lista. Estando la casa lista, nos volvemos a juntar y ahora votamos la casa lista. Suena muy razonable. Luego llega el otro y dice, no señor, perdone que le diga, pero aquí el quórum está claro, dos tercios, no me venga a cambiar las reglas del juego. Si usted me aceptó el artículo 1, el capítulo primero, con dos tercios, eso ya cumple la norma y el resto está de más y puede servir entonces para, digamos, hacer algo en contra de esta soberanía que ya se manifestó en los dos tercios al haber aceptado el capítulo. Así que no me venga con tonteras, aquí lo que quedó aceptado, digamos, cuando usted vote, fíjese lo que está votando, porque aquí se vota una vez y se vota cosa por cosa. También es bien razonable. O sea, yo siento que para las personas no especialistas, bueno, desde el sentido común, sí, no me parece que ninguno de los dos está hablando una cosa tan rara. ¿Cómo tiene que entender esto la ciudadanía? Bueno, lo primero que es importante que se entienda es que los dos tercios se aplica solo en la decisión del Pleno, digamos, de cuando se junta Ah, sí, 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 toda la sí, Convención Constitucional. Porque, por supuesto, digamos, llega un proyecto y el proyecto no llega directo a los 155, sino que entra a una comisión sí, sí, especialista en este tema, te fijas, y en esa comisión no se vota por dos tercios. O sea, todavía el reglamento tiene que determinar por cuánto se vota, sí, ya vamos a ir para allá. pero hay mucho acuerdo transversal de que en las comisiones No tiene sentido, no tiene sentido porque sería hacer todo más difícil, ¿no es cierto? obvio. O sea, los dos tercios siempre son para la votación de un conjunto de un artículo, de un conjunto De de lo que artículos. queda escrito, ¿no? De lo que finalmente se escribe en esa hoja en blanco. Claro, pero normalmente va a ser, el Pleno no va a esperar a que esté todo escrito de la Constitución para votar por dos tercios, porque el Pleno va a ir Obvio. votando, ¿te fijas? Entonces probablemente va a ir votando el capítulo de derecho, va a ir votando el capítulo de régimen político, va a ir votando así, probablemente como Sí. por capítulo, ¿te fijas? Mm. Entonces, y es el Pleno el que vota por dos tercios. Ahora, el problema de proponer una segunda votación por dos tercios, o sea, cuando ya todo haya sido aprobado por dos tercios parcialmente, después el Pleno mirar toda la Constitución y votar todo de nuevo por dos tercios, lo que pasa es que hace que la primera votación sea condicional. ¿Te fijas? O sea, en el fondo no compromete a nadie. Porque alguien dice, bueno, no importa, lo voto ahora, pero Lo después voto veo. con oye, lo voto con B corta ahora y lo voto con B larga después. Exacto, pero voy viendo cómo se va la cosa porque siempre voy a Claro. tener la carta de al final, si no me gusta, digo que no. Entonces la constitución completa no pasa. Ahora, esto hay que verlo también sabiendo que tenemos un plazo, que es de 9 meses, pongamos que se va a extender hasta un año, que es lo Sí, máximo. seguro. Ahora, si no se logra sacar una constitución en un año, ¿te fijas? La regla es que va a seguir rigiendo la constitución actual. Por lo tanto, quien tenga una carta al final del proceso para decir, saben que no, a mí no me gustó, hay algunos que
es más costoso que para otros decir eso. Claro, claro, lógico. Sabemos que O va a sea, haber... digámoslo, a ver, tú eres muy políticamente correcta, digámoslo en castellano. Al final del día, a toda la gente del rechazo, toda la derecha dura, tiene mucho más incentivo para el último día decir, parece que ya cuando está entero el vestido no me gustó. Yo había votado que sí el cuello, la manga, pero ahora que veo todo, no me gustó. Que en el Entonces, fondo, sí. entonces, en el fondo, esa votación final por 2/3, después de haber votado los de los 2/3, es como la carta, digamos, Bajo la manga. bajo la manga. Ahora, también hay que ser como bien claro, eh, y además, en el fondo, sabiendo que existe, ya distorsiona toda la negociación anterior. ¿Te fijas? Porque cuando las reglas determinan la forma en que se hacen las negociaciones antes. Si tú sabes que en la primera votación de 2/3 no vale, en el fondo, tú estás todo el tiempo calculando qué va a pasar con la última, Pero Vero, o no, qué sé yo, ya. entiendo eso, pero a propósito de la negociación, déjame dar un ejemplo tonto porque nunca se me ocurren cosas muy inteligentes de ejemplo, pero si es que no hay esta norma de final, ¿no es cierto? Esta segunda votación, y yo estoy transando contigo, vamos a suponer que tú y yo somos representantes de dos fuerzas muy importantes, somos dos lideresas de dos fuerzas, entonces yo te digo, ya Verónica, dame la autonomía al Banco Central, a cambio de eso te doy una norma, te quito el tema de que se puede expropiar solo por ley. ¿Ok? Dijo el celular. Entonces, ya, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Nos damos la mano, nos damos la mano. Pero las cosas se votan de a uno y resulta que lo mío está en el tema del Banco Central que está al final, pues, cuando hablamos de los órganos autónomos. Lo otro está en el derecho de propiedad, que probablemente es un capítulo que se vote antes, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para asegurarme que tú me vas, yo, no es que quiera partir de la mala fe, pero es re fácil que concurran todos los votos para darte a ti en el gusto y sacamos la restricción que exige que sea una ley aquello que expropie y decimos que se puede expropiar por decreto, ya listo, yo muy tranquila porque pasado mañana viene mi Banco Central y me van a y no me votan al Banco Central. La única manera que yo tendría entonces para revertir mi voto, que en el fondo fue dado sin causa, ¿no? Porque esto era un contrato, una transacción en el lenguaje jurídico, bueno, es al final. Entonces, tampoco, ¿cómo se negociaría ahí? Habría que estar haciendo, quizás la pregunta es tonta y va a bastar con que se decida que el mismo día o al mismo tiempo se votan las dos cosas, no sé. Sí, yo creo que hay una serie como de mecanismos que ya los congresistas se lo saben de memoria, digamos, y que la convencional y los convencionales constituyentes tienen que ir, Aprender. van a ir aprendiendo en el fondo de lógico, votar cosas importantes que dependan unas de las otras, más o menos al mismo tiempo. Bueno, y también fíjate que es, hay una experiencia en el trabajo de las convenciones constituyentes en que los miembros se van creando vínculos de confianza Sí, también. pues, ojalá. Sí, Sí, eso va sucediendo. O sea, eh, la, casi todas o sea, yo no conozco casos de asambleas constituyentes que tengan esta doble votación al final. Al contrario, lo ya. que dicen los organismos especializados es que es súper importante, y la gente que ha participado en la asamblea constituyente, es que es ultra importante ir cerrando capítulos. O sea, ir mostrando avances a la ciudadanía. Entonces, Mm. Un entonces argumento, eso, y que al revés, o sea, que tú, por ejemplo, partes con temas que son menos polémicos, ¿te fijas? Entonces ya, y eso va creando una sensación confianza. de que Sí, vamos avanzando, de confianza, qué sé yo. lógico. Mientras tú estás votando eso, estás discutiendo y negociando los temas un poco más Más difíciles complicado. en otro lado. Y lo otro, lo que sí que quiero ser como, digamos, ser ecuánime, porque la propuesta esta de votar 2 veces y que la defiende hasta ahora Sebastián Soto, él dice que en el fondo no es así tal cual como yo lo estoy diciendo, ¿Mm? porque él dice que si es que una propuesta no llega a los 2/3, el pleno, en las propuestas parciales, digamos, Sí. no llega a 2/3, él plantea un proceso circular. Entonces, que vuelve a la comisión para que se vuelvan a poner de acuerdo, para que sí lleguen los 2/3, entonces dice que al final
siempre va a estar como volviendo a las comisiones de manera de llegar a un texto que sí podría ser aprobado al final por el Pleno. Pero en mi opinión, entonces quiero decir eso porque la gente que quiere, que, digamos, que realmente quiere estudiar Sí, esta propuesta, tiene que darse cuenta que va unida la idea de que no se vota solo una vez en el Pleno cada tema, sino que si no logra los 2/3 vuelve a la comisión y vuelve a la comisión y vuelve eternamente. Ahora, a mí esa propuesta me parece que súper poco entendible, me parece que además supone un tiempo mucho más largo del que yo leía, poder. yo, Vero, te decía que yo había leído antes y efectivamente lo que propone Verdugo es una iteración, esa es la palabra que creo que usa. Que claro, no estamos de acuerdo, otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad, entonces vuelve y lo volvemos a pensar y volvemos al pleno a mostrarle la guagua, ahora sí le gusta, no, es que todavía no me gusta, bueno, vuelta a la cocina, al... Lo que no queda claro es cuáles son los bordes de ese proceso que, como dices tú, pareciera que podría dilatarse ad eternum. No, y además no solo eso, sino que en el fondo lo que hace es asegurar que la gente, digamos, que perdería en una votación de 2/3, igual logre meter su idea. Claro, claro, O sea, sí, pues. la norma nunca quedaría nunca quedaría rechazada de manera de que después se pudiera plantear como una norma simplemente legal en el, Sí, en el Congreso, sino sí. que tendríamos que adecuar finalmente todo el contenido de manera de que pudiera aprobarse estos 2/3 parciales y finales. Entonces Mm, realmente de verdad favorece a un grupo por sobre otro. mm. Ahora, Verdugo propone otra cosa que a mí sí me parece interesante, que es distinto que lo que propone Soto. Soto es el que propone este régimen Ah, simplificado. eso, Soto. No, Sí. Verdugo, sí. Verdugo lo que Verdugo propone propone, es que haya comisión, una especie de comisión mixta, ¿no? Él es el que habla de estas comisiones que sean las que, o incluso que la mesa directiva tenga ese rol. no, pero sí, pero respecto de este mismo tema, él dice, ¿Sí? imaginémonos que está muy cerca de los 2/3, digamos, y no se llega, pero sobrepasa, por ejemplo, la mayoría absoluta. Quizás ahí darle una oportunidad de que vuelva, en el fondo, No y desecharlo, que no el tema no se caiga de la Constitución de una, de sino que le uno. demos una segunda oportunidad porque está casi casi. Está casi, casi. ¿Te fijas? Y eso, bueno, eso ya a mí me parece mucho Mm. Más más, razonable. Claro, más. en la lógica de que 2/3 son 20 votos de 30, si la moción o el contenido, en este caso, para no usar una palabra que no corresponde, está logrando, no sé, pues 19 votos, como que dan ganas de darle una segunda vuelta en la comisión antes de volverla al pleno. Claro, claro. Claro, en O sea, cambio, si la cuestión tiene 12 votos, parece que no, nomás. Pues. no, claro, Mm, exacto. Entonces, mm. eso eventualmente podría ser, porque tú dices, bueno, es muy poca digamos, la discrepancia. Entonces, Claro. Ahora, hay otro argumento que usaba Alamán, que era como en su minuto, cuando recién empezó esta discusión, ¿te acuerdas que era la tesis de Alamán versus la tesis de Atra? Que suena razonable, solo que ahora vamos a hablar contigo sobre que no tiene otras soluciones y no solo la que proponía en su momento Alamán. Y es que, lo dijimos al principio, ¿cómo hago yo para que esto no sea un mamarracho? Cuando yo voy viendo las cosas por parte y no tengo una visión general de la casa, de la constitución, de cualquier cosa que sea un sistema, porque estamos en lo que hay acuerdo es que la constitución no es una suma simplemente de cosas, sino que es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que, como todo cuerpo, tiene relaciones intracorporales y unas cosas dependen de las otras y tienen que, como alguna vez alguien dijo, si a ti te dejaran escribir un artículo, ¿cuál sería? Oiga, ninguno, porque imagínense, yo me escribo uno, la Vero escribe otro, o escribe otro, no sé, el Manu, y así vamos, tenemos un mamarracho, aunque seamos todos jurisconsultos, ¿ah? Aunque seamos todos secos, en este caso la única seca es la Vero, pero aunque fuéramos todos secos, porque la constitución tiene que ser un cuerpo, tiene que tener un ethos, en fin. Bueno, para lograr entonces que este cuerpo tenga alguna armonía y no sea como digo, un mamarracho, es de toda lógica que votemos los 2/3. Digo, este argumento que es válido, creo, en el fondo, soslaya la posibilidad de que esta necesidad se resuelva por otra vía. Y esa es de lo que nos va a hablar la Vera, ¿no? Estas comisiones técnicas o de armonización que son las que van
efectivamente mirando el panorama un poquito más general. ¿Cómo opera esto? Claro, o sea, el objetivo de tener una constitución que sea coherente, en el fondo es un objetivo totalmente compartido por todo el mundo y absolutamente sensato, ¿no es cierto? El tema son los costos y si hay vías alternativas para lograrlo. La regla general, la experiencia comparada en la mayoría, en casi todas las convenciones constituyentes, lo que se hace es tener una comisión que tiene distintos nombres que armoniza en el fondo las distintas partes de la Constitución y capta cuáles son, dónde hay contradicciones, dónde hay repeticiones. Pone las alertas, pone las luces amarillas cuando ve algo que no conversa. Que no conversa una cosa con la otra, y en todos los proyectos de reglamento que están dando vuelta, porque ya hay muchos proyectos de reglamento o propuestas para reglamento que están dando vuelta, todos tienen con distintos nombres, una comisión, y distintos nombres con distintos poderes, en el fondo, una comisión de armonización. Entonces, y esa es la forma, digamos, en la que se procede, y hay veces cuando hay la propuesta que dice que la mesa tiene que estar compuesta, por ejemplo, con los presidentes o presidentas de las comisiones, también está pensando en que la mesa pueda también tener un rol ahí. Ahora depende de dónde esté, pero lo importante es que la función esté, que esté alojada en algún cuerpo. Y normalmente son estas comisiones de armonización. Lo otro es que va a haber una secretaría técnica, eso ya está en la Constitución, Sí. que en el fondo va a apoyar el trabajo de la Convención Constitucional. Que no está compuesta por convencionales constituyentes. Es una secretaría, es como un cuerpo pagado, un grupo, bueno, son todos pagados, pero esto es un grupo técnico, no electo por la ciudadanía. Exacto, de profesionales con reconocida idoneidad y trayectoria, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Entonces, esa Secretaría Técnica también va a estar ayudando en el fondo o debiera, uno de sus roles, ayudar a que el trabajo armonización. esté hecho, a la armonización. Lo otro es que los convencionales constituyentes tampoco van a estar redactando ellos solos, en el fondo, las propuestas, sino que van a tener asesores o asesoras especialistas, ¿no es cierto?, que los ayuden. Okay. Y esos tipos de asesores también van a estar atentos, en el fondo, a que no haya contradicciones, ¿no? Lo que sí es que también hay que darse cuenta que las constituciones no son totalmente coherentes siempre. Es muy importante que sean coherentes en la parte orgánica, sobre todo. O sea, que digamos que el sistema de gobierno, digamos, trabaje bien con... o sea, para decirlo en fácil, que si yo digo que X es facultad del presidente, no diga al mismo tiempo que X es facultad del Congreso, por ejemplo. Absolutamente, te fijas. O sea, es muy importante que ese tipo de normas que dan competencia, etcétera, estén bien, claro, bien pensadas. Pero respecto de derechos, por ejemplo, hay o sea, es parte consustancial de la naturaleza de las normas de derechos fundamentales, en que muchas veces en la práctica después esos derechos van a chocar y van a colisionar y va a haber conflictos en que la privacidad va a chocar con la libertad de expresión, te fijas, el derecho a la sí, por supuesto, va a chocar con otro derecho, te fijas. Entonces, y eso hay formas en que en esas colisiones de derechos se resuelven, eso es lo normal. Entonces, hay muchas normas que están establecidas en términos muy generales y muy abstractos, en el que realmente el conflicto de esas normas se van a ver cuando operen en la práctica. En los tribunales o donde quiera que sea, claro. Y eso es lo normal, sí, no claro. Que esté mal hecho, que no esté mal hecho. Por supuesto. Entonces, bueno, sí, hay otras formas de lograr esa armonización. Hablemos, Vero, un ratito de esto que tú comentaste al paso y que tiene que ver con que hemos hablado mucho del quórum, pero es que estos 2/3 son para el Pleno. Claro, como hemos visto, y esto es un buen símil al Congreso, que tiene sus muchas diferencias, pero para esto nos sirve. El Congreso, bueno,
hablemos de la Cámara de Diputados, ¿no? Que son 155 personas, 150, sí, pues 155, Sí. que están ahí y que a veces los vemos en la tele, todos en el hemiciclo, pero sabemos que funcionan en comisiones, porque hay un tema de eficiencia, es muy difícil, 155 personas haciendo en una sola sala, hablando todos al mismo tiempo, incluso aunque sea en orden. De modo que lo que hacen los congresistas, los diputados en este caso, es que se dividen en comisiones temáticas. Y hay cosas que primero pasan entonces por el de Hacienda, por la de Constitución y Legislación y Justicia, por la del Trabajo, por la de Salud, y ellos preparan una especie de borrador, por así decirlo, y ese borrador en que han consensuado ese pequeño grupo, que es un grupo que tiene cierta representación política, porque no están elegidos por tómbola, sino que están elegidos con cierta representación, presentan este borrador a todos. Y así entonces, bueno, se eficientiza evidentemente la pega y el todos es entonces el que vota. La Vero ya lo dijo, este quórum de 2/3, que ya está claro, exige que opere cuando se junta el pleno. No tiene sentido que estas comisiones más chiquititas, cuando estén haciendo estos borradores, presenten algo aceptado por los 2/3, y comparto con la Vero eso, porque así lo he leído, que hay cierto consenso en que basta la mayoría simple para este borrador. Ahora, cómo son esas comisiones y cuántas son? Verdugo, uno de los profesores que hemos citado, es de la idea que debería hacerse una por cada capítulo. Él propone que una de las primeras cosas que se haga en la Constitución, ¿no es verdad?, es una especie de índice, que después puede ir cambiando, pero en ese índice que es como un esqueleto, nos va a permitir entender cuántas comisiones hay, ¿no? Entonces, una de ciudadanía y nacionalidad, una de derechos, una del Poder Ejecutivo, una del Congreso, una del Ministerio Público, así. Y además propone que haya, Verdugo propone además 2 comisiones extra, una que es esta de armonización, que es una regla general, todos la proponen, y una segunda que es la encargada como de la comunicación con la ciudadanía, esta que es como la interfase entre la convención y la calle. Esa es la propuesta de él. Hay una propuesta, la de Soto es una propuesta mucho más minimalista, donde propone una comisión, digo, para los derechos, que es este artículo 19, que es un artículo importantísimo, que pesa, además, es un artículo, pero pesa muchísimo. Otro para la parte orgánica, y otro, efectivamente, una técnica. Bueno, hay entre la propuesta de Soto y la de Verdugo, uno podría imaginar un infinito de cosas intermedias, ¿no? Pero desde estos dos polos, porque una es bien maximalista, la otra es súper minimalista, ¿qué te hace más sentido a ti, Vero? Desde el punto de vista, esto ya no tiene, bueno, todo tiene un correlato, casi todo tiene un correlato político, pero sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿qué te hace más sentido a ti? Mira, lo que pasa es que la de Soto se ve minimalista, pero no es tan minimalista porque las dos ¿Ah, no? comisiones temáticas se dividen en subcomisiones. Ah, Eh, bueno, entonces esa parte me la salté, ya. Se dividen en todas las subcomisiones que sean necesarias, en el fondo. ¿Te fijas? Ya. Lo que pasa es que, claro, hay como, un orden en Una que un organigrama más piramidal. un organigrama más piramidal, y eso en el fondo lo que busca es un poquito más de armonía, me imagino, en las normas, ¿te fijas? Ujú. Eh, y la de Verdugo Verdugo. tampoco es tan maximalista, o sea, él propone, son como 5 o 6 comisiones, hay que pensar que en otros procesos constituyentes en otros países han sido muchísimas más comisiones. Sí, son 8, no es tanto, son 8 las que propone. Sí, ahora lo común es que haya comisiones, como tú dices, temáticas y comisiones funcionales. O sea, las comisiones temáticas, claro, puede ser, como dice Verdugo, hacer un índice al principio y poner comisiones según el índice. Otro puede ser la división tradicional, como dice Soto, entre la parte orgánica y la parte más de principio Dogmática. y derecho, claro, Mm. etcétera. Y hay varias otras propuestas en que también todas están alrededor de, qué sé yo, entre 5 y 8 comisiones temáticas. Yo no creo que haya tanto dificultad en llegar a acuerdo en eso. Y las funcionales, aparte de la de armonización, que la Soto le dice técnica, Sí, pero es un nombre medio confuso porque se confunde con la Secretaría Técnica, encuentro yo, que es mejor el nombre de armonización, pero a él le da lo mismo el nombre. Él dijo que da lo mismo el nombre yo sabes cómo le pondría, para no confundirse, porque además los nombres, yo le pondría a la comisión, que él llama técnica, yo le pondría, como nos gustan las siglas, CAT, Comisión de Armonización Técnica. Las dos Ya, cosas, ¿ves tú? ya, La bueno, CAT, ya ya, la bauticé. ya la bautizaste.
Y también se ha hablado de esta comisión funcional de participación ciudadana y de comunicaciones y participación ciudadana, que es súper importante, y de una comisión de ética. También se ha hablado Ah, de sí, comisión pues, de ética, claro. que también es bien importante porque, digamos, tiene que haber algún órgano al que se pueda recurrir en el fondo como para establecer sanciones o llamar la atención, en el fondo molestaciones, qué sé yo, por comportamientos antiéticos, ¿te fijas? Y tiene que Que, haber además una norma de lobby, debería regirse por la misma, ¿no es cierto? Ley de lobby, ley de probidad que ya tenemos, pero ese sería el piso, decían, y claro, la convención debería, sobre todo me parece a mí en los tiempos que corren, ponerse un piso ético que sea más alto que el puro cumplimiento de las leyes que ya tenemos. claro, el cumplimiento de las leyes que ya tenemos, eso está en la propia Constitución, o sea, eso Sí, pues ya el desde. está. Sí, sí, pero por ejemplo, claro, hay propuestas de declaraciones de patrimonio, no solo a los convencionales constituyentes, sino que a sus asesores, por ejemplo. Eh, Inhabilidades hay, obligatorias, que sean hay obligatorias y propuestas, no voluntarias. exacto, hay propuestas de inhabilidades, sí, hay distintos, digamos, para subir el estándar de los... Y pareciera necesario, ¿no? Ver en los tiempos que corren que Es esta convención sea ejemplar en ese sentido. sí, sí, es importante eh, y además también hay una discusión sobre si la convención podría recurrir o nombrar a ciertas personas ajenas a la convención. Esa es una ¿Mm? discusión que está A ver, abierta. ¿ya? Ajena a la discusión y que sean reconocidamente, digamos, respetados o respetadas en temas éticos para resolver y que no sea entonces, para que no se produzca cierta negociación en el fondo también a propósito de los temas éticos dentro de la convención. Como que uno, la pregunta, la discusión, ahí me perdí, déjame ver si lo entendí bien, es como que los 155 digan, mira, para que no seamos nosotros los que tengamos, las que establezcamos los estándares, digámosle al señor Engel, por poner un nombre, me acordé por la comisión Engel, digámosle al señor Engel que él nos diga, Claro. nos escriba los 10 mandamientos de la probidad de esta convención. ¿Algo O así? sea, o se puede recurrir a esas personas externas, digamos, Ya, como a un caso tribunal de... ad hoc, digamos, para... Claro. Pero Mm, eso, bueno, son todas propuestas. Finalmente es la sí. Convención Constitucional la que tiene que decidir, ¿no? Oye, Vero, ya te he quitado harto tiempo, pero para ir terminando me gustaría saber si hay algún nudo, algún tema que no hayamos tratado que a ti te parece que puede hacer un nudo al momento de este reglamento, de establecer este reglamento. Mira, yo creo que es bien importante para lograr la legitimidad del trabajo de la Convención Constitucional ¿Sí? que esté muy bien planificada la participación ciudadana y el tema de transparencia. Ese es un tema, también hay una ¿Te lo discusión imaginas, sobre... Vero? ¿Cómo te lo imaginas? Hablemos, dejémoslo de transparencia para un ratito más, te voy a tener que quitar más tiempo, está buena, pero ¿cómo te imaginas tú la participación ciudadana? Sacando, ya hablamos de los plebiscitos, concordamos en que eso ya es como de una segunda derivada, pero hablemos de la participación ciudadana, que por supuesto no es solamente a través de un plebiscito, hay muchas maneras. ¿Se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Sí, bueno, es muy importante. Primero, todo el trabajo de las comisiones y de la convención tiene que estar a disposición de la ciudadanía y por medios, en el fondo, que para el que la ciudadanía sea fácil acceder, ¿no es cierto? Lo otro, Streaming, un canal de una sí, página web, ya. no, una página web y tiene que haber, yo creo que tendría que haber un canal, también tiene que grabaciones, los videos, Mm, etcétera, mm, tiene que estar apta. Ahí la Biblioteca del Congreso Nacional, por ejemplo, podría estar sí. disponible, que de hecho va a prestar servicios, pero también la convención tiene que decidir qué servicio le quiere pedir, ¿no es cierto? Y tiene experiencia en eso y puede apoyar. O sea, yo creo que la gente tiene que poder presentar propuestas, que tienen que poder presentar proyectos de constitución, que tienen que... Decía Claudio Fuente, Vero, leía a Claudio Fuente, que decía, creo que era Claudio Fuente, ya no sé, estoy como esas alumnas que traté de estudiar, pero ya se me hizo la ensalada, que no solamente era importante que hubiera una plataforma amigable y fácil para que la señora Juanita o la señora Verónica o la señora quien fuera, ¿no? Pueda hacer una propuesta, sino que también sería importante que esa propuesta tuviera algún feedback. O es decir, no basta con que haya un mero buzón muy bonito y muy formal para que ustedes pongan las ideas, digamos, sino que también sería importante que hubiera gente
contratada para ir leyendo esas propuestas, ir sistematizándolas, porque resulta que hay varias señoras Juanitas que propusieron algo parecido, entonces sistematicemos, presentémoselas también a la convención, de modo que realmente sea una instancia de participación y no un solo libro de sugerencias que nadie lee, ¿no? Estoy haciendo como una O sea, caricatura, pero este libro de sugerencias que quedó ahí en el restaurante y que nunca nadie leyó, esa no es la idea. bueno, yo he estado en muchas reuniones con representantes de sociedad civil que están trabajando en este tema y haciendo Mm, propuestas, mm, y es un desde el hablar de participación incidente. ¿Y qué significa mm. una participación incidente? No que tenga, no es que cualquier persona que da una idea tenga asegurado que la convención la tome, por supuesto, porque Por sabemos que supuesto. es posible, porque se van a dar muchas ideas que son distintas, ¿no es cierto? Pero sí que, como tú dices, se procese, se conozca, se discuta y se le dé una, digamos, se le explique a la persona porque, si es que se acogió no se, o no se acogió. Obvio. ¿Qué mecanismo pareciera, cuando uno lo plantea así, pareciera que fuera muy imposible, ¿no? Pero hay gente especializada que trabaja en esto, o sea, si hay una comisión de participación ciudadana, esa comisión va a necesitar el apoyo de personas expertas, ¿no es cierto?, en mecanismos de participación ciudadana. Ibero, No, además, afortunadamente tenemos hoy tecnología que hacen que esto sea al menos pensable. Hace, no sé, 20 años, una cosa así no era simplemente, no era factible, ¿no? No había, era imposible físicamente. bueno, por ejemplo, para las convenciones en Sudáfrica tenían línea telefónica, o sea, la gente llamaba Imagínate. por teléfono, el año, claro, la constitución es del 96, la gente llamaba Del- por teléfono, dando sus ideas, se recogían las ideas por teléfono, Mira, y se imprimían unas especies de boletines que se repartían por todos lados, fíjate, entonces, wow. ahora es distinto, pero también hay que pensar, y otra de las cosas que se propone es que la Convención Constitucional a veces también, digamos, trabaje en red. Itinere, Y itinere, ¿no es sí, cierto? ¿Qué te sí. parece eso? A mí me parece bien, quizás no, por supuesto, no toda la convención, sí, pero puede ser representante, y que también los convencionales constituyentes tengan algunos días en que puedan volver a su distrito, a explicarle a las personas, a juntarse, a organizarse, a tener cabildos, a recoger Mm, esos cabildos. Te fijas, también es importante. Y lo otro es que yo diría que hay que hacer un esfuerzo ya consciente de que no, digamos, de que no esté sesgada la participación, en el sentido de que por supuesto que hay grupos que les parece para los que es mucho más difícil participar. Yo creo que esos grupos, la gente que está en zonas rurales, la gente que tiene menos educación, yo creo que a esa gente hay que ir a buscarla para conocer su opinión. Eso es bien ya, importante. Hay otra idea, ponte tú, que es bien bonita, que es hacer unos pequeños cabildos ciudadanos con personas sorteadas, por ejemplo. sí. Y ya hay experiencias en eso que que se ha hecho ahora. Y eso es interesante porque en el fondo es mucho más representativo de una ciudadanía, digamos, no solo llegan aquellos que están movilizados, sino que llegan... Ibero, el plan de eso, cuando se piensa en algo así, junto con el sorteo, es que tú te los traes de todas las partes de Chile, o sea, que tú le pagas a la señora Pepita, a la señora Juanita, y la traes, porque de nuevo, si no vamos a estar confiando en que ella tenga internet, y ahí empiezan las tantas diferencias y inequidades territoriales. Entonces la idea es como traer un grupo de gente sorteada, Mira, no sé exactamente cómo funciona. Yo sé que, ¿ya? que ya se hizo ese ejercicio y que se está ¿Mm? haciendo con el apoyo de expertos Me mundiales. parece genial. ¿Mm? No me acuerdo si era con la Universidad de Stanford o con la Universidad de Harvard, que ya lo ¿Ya? hicieron con 400 personas y ¿Ya? fue muy buena experiencia. Fíjate, entonces, no sé exactamente el detalle ¿Ya? de cómo lo hacen, ¿Ya? pero sé que se puede, digamos. Sí, De hecho, sí. ha habido digamos, en Irlanda, toda todo no hubo una convención constitucional así como No, se que sorteó, sí, fue sorteada sí, eh, fue sorteada para que el cuerpo que resultara, de gente que resultara sorteada, representara sí. exactamente digamos, la fisonomía de la sociedad. Sí, Fíjate, como si en Chile hubiéramos hecho una tómbola con 18 millones, no, con 12 millones de nombres de mayores de edad y como el bingo, el que salió, salió. claro. No, pero es Sí. que tenía la misma cantidad de hombres y mujeres, las Ya, proporciones, bueno, dos eh, tómbolas entonces, o sea, claro. claro.
No, es Aquí súper hubieran sido 3 tómbolas porque nos faltaban la de los pueblos originarios, pero claro, importante. azarosamente, digamos. Bueno, Mm. a propósito de la pregunta que me hiciste, digamos, creo que la participación ciudadana tiene que estar muy bien organizada, ¿sabes? Porque la gente tiene que sentirse parte de esto. Porque el tener un plebiscito de salida es un riesgo. O sea, yo he hablado con especialistas internacionales en esto y dicen, si nos hubieran preguntado a nosotros, habríamos dicho por ningún motivo tener un plebiscito de salida. Ah, ¿por Y qué, Vero? A ver, qué interesante, ¿por ¿sabes por qué? qué? ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque hay estudios que dicen que en los plebiscitos de salida se juntan los nos. Digamos, temas que a la gente no le gustan y que son temas particulares, que a ¿Ya? uno no le gusta cómo quedó la propiedad, al otro no le gusta cómo quedó la cláusula de igualdad, al otro no le gusta cómo quedó la cláusula del Sí, régimen político, qué sé yo, y la gente tiende más a votar por lo que no le gusta, aunque sea, digamos, lo menos, que a votar por lo que sí le gusta. ya, o sea que hay En una un tendencia a votar por el vaso más vacío que por la mitad que está lleno. Claro, y que en un plebiscito, como es sí o no, se juntan los nos. ¿Te fijas? Qué buena Entonces, frase. Mm. entonces es súper riesgoso. Eso me lo dijo Manuel José Cepeda, que fue, digamos, uno de los artífices de la Asamblea Constituyente en Colombia, Colombia. una persona brillante. Y él dijo, nosotros decidimos no hacer plebiscito de salida precisamente por eso, digamos. Mira, Y otras personas, digamos, que han estudiado los procesos comparados, también dicen es un riesgo el plebiscito salir, porque imagínate, puede haber un lío político más o menos contingente, más o menos quizás no tan importante, pero que tenga, de fondo no sí, tan importante, pero que tenga mucho revuelo mediático, qué sé yo, sí. justo al final, por Y una todo se tontera. derrumbó. Mm. Y te fijas, entonces es Qué riesgoso. importante va a ser, Verónica, también, claro que esto es quizás tener esperanzas donde uno no debe tenerlas, pero qué importante va a ser que el mundo político, y aquí me refiero, incluyendo a esos 155 que más allá de donde vengan, están y van a estar haciendo un trabajo sumamente político, digamos, más allá de que hoy en día ser político es casi una mala palabra. Pero qué importante va a ser que entonces el mundo político tome este tema con seriedad, no solamente en el proceso, sino que también en la salida porque estas lógicas altisonantes, que además son binarias, en que todo es sí, bueno, se prestan mucho para un plebiscito que por definición es binario, ¿verdad? Claro, Yo exacto. siempre, yo he tratado de transmitir la idea de que esta constitución, sea cual sea su resultado, no puede dejar a nadie eufórico, porque Claro, si cualquiera queda, pero así fascinado, es porque otro quedó apestado. Y claro. entonces no se produjo la casa de todos, ¿verdad? Esta constitución, y es poco, es contraintuitivo, porque uno en general como te decía, yo no he sido política antes, no he sido candidata, pero no hay que serlo para entender cómo funcionan las lógicas. En general, un candidato debe invitar a sus electores a algo que va a ser bacán, que va a resultar el descueve, que te va a encantar. Yo voy a trabajar para que esto sea a nuestra pinta. Y no, pues la promesa seria, al menos en este caso, es, mira, yo voy a trabajar para que esto sea lo más amplio, que le guste la... No voy a trabajar solamente pensando en lo que quiere tú y tú, que depositaron su confianza en mí. Porque de nuevo, si yo logro todo lo que yo quiero en la convención, entonces esa es el mejor augurio para el fracaso. Porque de nuevo, si yo logré todo es porque otro no logró nada. Y una constitución, por definición, tiene que tratar de abarcar o de acoger a la mayor cantidad de gente posible. Y lo otro que he tratado de enfatizar como discurso, digamos, en mi campaña, es que la constitución, y tiene mucho que ver con esto de la participación, que una constitución es un producto, obvio, vamos a trabajar y vamos a reglamentar cómo vamos a fabricar este producto, pero también es un proceso y que el producto en este caso no puede ser desligado del proceso. Todas las cosas son producto y proceso, por cierto, y yo doy el ejemplo con la juguera de mi casa. Funciona perfectamente, es un súper buen producto y el proceso me da lo mismo. Lo que hayan investigado los ingenieros no tiene mayor injerencia en el disfrute que yo hago de ella cada vez que hago un juguito o una sopa. Sin embargo, la Constitución tiene todo que ver. Y un proceso que no sea acompañado, en que no efectivamente no haya una participación, una incidencia, un cariño, si tú quieres, no puede redundar en una constitución buena. Y para seguir con metáfora, muchas veces se dijo, bueno, pero ¿por qué votan? Yo voto rechazo
pero voto rechazo con reforma. ¿Te acuerdas de esa lógica que se instaló como una tercera vía, ¿no? Como, a pesar de que el plebiscito era binario, pero no, yo rechazo para reformar. Entonces, claro, uno podría haber pensado en reformar esta Constitución, más allá de los quórum altos que fueron o han sido históricamente una dificultad. Incluso uno puede imaginar un momento en que, por la razón que sea, lográramos un super quórum para cambiar toda la Constitución. Pero lo que nunca íbamos a poder hacer, Verónica, es quitarle a esta Constitución del 80 lo mal parida. Esta Constitución fue mal parida. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es parir bien la Constitución nueva. Y ese parto bueno, claro, exige técnica, exige un buen reglamento, exige acuerdo, exige calidad de los constituyentes, pero exige una gestación que tiene que ser acompañada, ¿no es cierto? Y aquí va a tener que estar presente en el embarazo la suegra, como uno no quiere que sea en la vida real, pero aquí van a tener que estar opinando todos los tíos, los suegros, los abuelos, los futuros primos, porque de lo contrario, nunca le vamos a dar a esta constitución este sello de buen nacimiento, ¿no? Que es igual de importante que la calidad intrínseca del texto. Porque Es si una muy, constitución es muy importante, es claro. muy importante. Y lo otro que es ultra importante es que en la participación ciudadana se tome en cuenta las formas de participación de los pueblos originarios, que ese es un tema que todavía está pendiente ¿Cómo y así? que se está empezando a discutir. Porque en el fondo, porque los pueblos originarios tienen formas especiales digamos, de tomar decisiones, de participar, de tomar acuerdos, y ¿Mm? esto tiene que ver en el fondo con el tema de la consulta indígena, ¿te fijas? O sea, en todos los temas estatales en que un pueblo originario puede ser afectado, hay que hacer consulta indígena. Entonces, Y eh, esto tiene que ver con el 169 de la OIT. ¿Tú crees que hay que traer claro, eso también a meter de alguna manera el 169 o al menos su espíritu Eso ya, en... eso ya se está discutiendo, se está empezando a discutir y es bien importante tenerlo más o menos pensado antes. En las propuestas de reglamento yo no he visto mucho eso, he visto que se habla de participación ciudadana, pero no he visto la diferenciación de la participación de los pueblos originarios. Pero estoy viendo que los propios pueblos originarios candidato? Ah, están diciendo, y los candidatos también. Ahora, yo encuentro que es muy importante que los representantes de los pueblos originarios tengan real poder, o sea, que tengan real poder como representantes de la Convención Constitucional. ¿a qué te Pero refieres, Vero, con real poder? Que tengan real no, poder en tanto sí mismos enfrentados a sus pares o que tengan real poder en tanto su voz sea una voz de autoridad para sus propios electores de pueblo originario. a lo Ya, segundo, ¿te fijas? O sea, que en el fondo, que el representante no tenga que decir, espérense, tengo que obtener así, tengo que ir voy y vuelvo a preguntar. todo el rato, ¿te fijas? Pero ¿y cómo Porque lo hacemos? Es importante, ya, pero ¿y cómo se hace? O sea, eso va a limitar mucho. Mira, no, yo creo que hay que conversarlo desde ya, en el fondo, con los propios, y ya se está conversando, o sea, esta no es una idea mía, por supuesto, ya, lo plantearon los propios pueblos originarios, va a haber un seminario, o sea, va a haber seminarios sobre eso en estos días, ¿te fijas? Pero, ya, pero yo creo que de alguna manera, así como uno, digamos, intenciona la participación de ciertos grupos que no han participado normalmente, aquí ¿Mm? sabiendo que hay formas distintas de participación ciudadana que son más propias de los pueblos originarios, Originario, hay que incorporarlas dentro del proceso de manera de que estén metidas desde el principio y que ¿Mm? no estemos como al final del proceso y se diga, oye, no, Subiéndolo. tenemos ¿Mm? que ir a consulta indígena Ya, y te fijas y va a pasar el año y las consultas indígenas son súper, súper, lento. digamos, extensas en el Sí, tiempo. pues, sí, Entonces, yo creo que eso hay que pensarlo súper bien desde el principio, con ya. los pueblos originarios, ¿te fijas? Ya, y lo último, Vero, ahora sí, pero la pregunta como cuando se acaba el tiempo en la tele, en 30 segundos. Hemos hablado de transparencia al paso, y hablamos de que tiene que estar un canal, y creo que hay consenso en torno a que lo que se haga en el Pleno va a estar en la tele, así con transparencia total. ¿Te parece a ti que debe haber algún espacio ya no te digo secreto, pero de privacidad, y que eventualmente lo discutido en esos espacios privados puedan, esas actas, liberarse
al año siguiente, o qué sé yo, o te parece más bien, como dicen algunos, que esto tiene que ser totalmente transparente y que tiene que haber, no sé, cámara en todas partes, digamos, todos por streaming. Mira, la experiencia de personas que han participado en procesos constituyentes ¿Mm? y de personas que han estudiado muchos procesos constituyentes comparados, muchos, sobre todo abogados, te diría, ¿Ya? muchos dicen que es bueno tener la posibilidad de instancias reservadas, en el fondo, pero que son reservadas por un tiempo y después las actas salen un poquito después, qué sé yo. Pero las personas que trabajan en participación ciudadana y que son expertas en temas de participación ciudadana, y yo te diría que gran parte de la ciudadanía en este minuto está por full transparencia, total. Mm, mm. No Entonces, así, pero no así el Consejo de la Transparencia. Yo me acuerdo haberle preguntado a la el, Gloria de la Fuente sí, el y Consejo de ella, Transparencia tiene como regla general la transparencia y sí, pero, mm, con algunas sí, posibilidades de tener algunas sesiones reservadas. sí, Mira, yo he estado en reuniones con sociedad civil y con ciertos... Me da la impresión de que está súper difícil que se apruebe la posibilidad de sesiones reservadas. Ahora, ¿yo por qué? Yo estaba abierta a esa posibilidad como persona, digamos, no individualmente. sí, Yo estaba abierta porque creía, ahora ya lo estoy dudando en el fondo, creía que en las instancias, digamos, de conversación fuera de cámara, se van a dar de todas maneras. Y a mí me preocupaba que no quede acta. que se diera solo entre la gente que tuviera redes, ¿te fijas? Mm, Y que quedaran sí, fuera las mujeres, que quedaran fuera los representantes del pueblo originario. Entonces, me sí, parecía casi mejor formalizar la instancia reservada sí, de manera de que nadie quedara afuera, ¿te fijas? sí. Pero me da la impresión, por todo lo que he escuchado, en el fondo de cómo está el ambiente, Mm. de que va a ser muy difícil, de que va a ser muy difícil que haya sesiones reservadas y yo acepto eso. O sea, si eso va a causar más problemas que solucionar los problemas, Sí, creo que tendría que ser sí, transparente y en el fondo... claro, va a ser el riesgo de por qué se quería sesiones reservadas, porque hay veces en que uno en estos procesos se tiene que estar dispuesto a dejarse convencer, ¿no? obvio. Y además tiene que estar dispuesto como a negociar un poquito con cierta libertad en el lenguaje, en el sentido de no estar todo el rato pensando que cada palabra que uno va a decir puede malentenderse. Sí, Cuando lógico. cuando uno está en una conversación chica con alguien y estás discutiendo súper concentrado, tú Mm. puedes ocupar palabras que no son las Sí, perfectas, claro, pueden sí, ser, totalmente. y después decirte echarte para atrás, echarte para adelante. Cuando tú eso lo haces en la cámara, por streaming, delante de todo Chile, es Sí. es muy fácil que te agarren una frase y te la transformen en un titular O y sea, es lo que pasa, pues, es lo que pasa siempre. en un acuerdo que se estaba como armando, Fraguando. Sí, fraguando. De sí. repente lo que pasa ahí es que no resulta porque empiezas a tener que pelear con aquellos que te Mm. malinterpretaron o con No, sí, aquellos yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Vero, y ahí esta es una demostración de cómo a veces la mayoría no tiene la razón nomás. Tú tienes, a mí me parece que desde el punto de vista técnico y del punto de vista como lógico, es completamente cierto lo que tú dices. Y te digo más, las sesiones reservadas van a existir igual. Lo que pasa es que van a producirse en el baño, en el teléfono, porque la gente va a conversar igual. Tú no puedes prohibir eso, no tienes cómo controlarlo. claro. Y lo que va a pasar es que esas conversaciones van a efectivamente ocurrir más en el baño de hombres que de mujeres, o van a ocurrir entre los que tengan los WhatsApp y los que están más en el, digamos, en el pool de contactos, y los que son un poquito más outsiders van a quedar rezagados o fuera, y que nunca vamos a tener las actas. Yo por eso que estoy completamente contigo, pero también Ahora, comparto pero contigo que fíjate, hay un realismo político que a veces hace inconvenientes ciertas cosas, aunque sean mejores. claro, y además, fíjate que yo también, digamos, ese era lo que yo, es como mi primera intuición y además yo le creo a la gente que ha estudiado todo este proceso que es necesario, y gente que ha Sí, estado ahí que dice, te prometo que es necesario. Pero fíjate que también hay gente que tiene mucha experiencia y que se dedica a temas de consulta y participación ciudadana y que ha ¿Mm? participado, por ejemplo, en el acuerdo de Escazú y que eso ¿Mm? fue todo público. Abierto, Y sí. dijeron que al principio hay resistencia, pero después los propios participantes como que se olvidan de las cámaras.
¿Te fijas? No. Y que sí funciona, y que sí resulta, y que es mucho mejor la transparencia. Entonces, yo te digo, yo tengo un punto de duda ahí, Ah, ya. y creo que va a primar el tema del realismo, creo que va a ser Sí, imposible. Creo que va a ser imposible establecer pero esos son los argumentos de un lado y de otro, porque también hay un argumento para la transparencia que es, bueno, hay, digamos, la gente se va a tener que acostumbrar a escuchar a sus representantes transando, negociando, diciendo algo que no es para la tele, digamos. También eso es claro, un... como acostumbrarse a que, claro, acostumbrarse a que la negociada y la transacción no son necesariamente palabras horribles como No, están conceptualizadas hoy, que tú ya no hablas de transacción, sino que hablas de transaca en la cocina, como si eso fuera, como si la cocina, no sé por qué se transformó en este espacio de cochinadas ocultas, gangsteriles, cuando en realidad una transacción en el mejor sentido y una negociación es lo que necesitamos y es la manera en que uno puede vivir en sociedad, porque donde hay mucha más de una persona, o sea, exacto. cuando vemos pluralidad de gente, Claro, entonces el argumento podría ser, no hay que ser tan paternalista, en el sentido que hay que exponer a la ciudadanía a puede darse ser. cuenta que así son las negociaciones políticas y que uno tiene que transar y que de Mm, repente te echa para adelante, para atrás, y mm. que te deja convencer. A mí ese argumento me gustó, lo encontré bonito. Ahí Es van... bonito, pero a mí me da un poco de susto, porque yo comparto contigo y la visión paternalista, así como por principio, me carga. Yo además no tengo papás, no, no quiero que me estén inventando un papá, digamos, Claro, y estamos muy grandes, además como, bueno, somos todos adultos, pero claro, uno después recuerda las funas, recuerda los niveles de violencia contra algunas personas, lo vemos todos los días, ¿no? Y entonces, claro, ya dejan como que, ¿sabe qué más? Capaz que no se trata de ser paternalista, sino que se trata de asumir que tenemos una sociedad que para algunas cosas se comporta como un adolescente. Pero bueno, hay argumentos para los dos lados y vamos a ver qué va a primar ahí, ¿no? sí, pero fíjate que el argumento de la funa, el que menos me convence a mí. O sea, ¿Sí? yo creo que el argumento de la funa, esconderse por miedo a la funa, yo no estoy, digamos, creo que es el No, peor. yo No tampoco creo estoy de que, acuerdo, Vero, y creo que además, perdón, creo que además una de las cosas que tienen que tener claro los candidatos o los que vayan a quedar es que aquí el aplausómetro, o sea, si usted está buscando reafirmar sus inseguridades, esta no va a ser el lugar, no, ¿no? no, No, o sea, no va a ser el lugar. Yo sé que el tema no, de la funa es un tema súper, súper serio, pero creo que la forma de solucionarlo no es haciendo puerta sesiones, cerrada. porque no, o sea, digamos, no va a funcionar eso. Mm, Las sesiones reservadas, digamos, si hay argumentos a favor, si hay argumentos a favor, son, digamos, que a mí me convencen, son los que yo te dije. Manu seguro. Quintana dice que decía antes que le complicaba la invitada el tema. Bueno, son temas en los que tengo dudas porque reconozco que hay argumentos buenos de los dos lados. No es que Yo te me, digo que no es que mientras me más años complique. tengo, más me gusta la gente que tiene dudas, Vero. Sí, o No sea, se no es puede que tener tanta certeza. sí, sí, o sea, yo estoy como acostumbrada a eso y normalmente cuando hago clases siempre planteo como los dos lados de los temas, o sea, ¿Cómo es la vida? Pues si estuviera todo tan claro y no. fuera todo tan blanco, tan Sí. negro, no Yo tendría creo que sentido ni hay siquiera buenos argumentos para los dos lados y que probablemente con el clima de desconfianza que hay ahora, probablemente va a ser mejor idea hacerlo completamente transparente. Y nada, pues yo espero que la ciudadanía y las y los convencionales constituyentes sean suficientemente maduros, los convencionales y las convencionales constituyentes, para actuar genuinamente y no estar hablándole a la tele, al porque aplausómetro. al aplausómetro porque su misión es muy importante, digamos, y hablaría muy mal de ellos que solo estén dando discursos. Y para la ciudadanía, que bueno, que se sepa que esto es difícil, que es complicado, que hay que negociar, que no es fácil y que es bueno poderse convencer con una buena opinión de otro o llegar a un punto Sí. intermedio porque uno sabe que aunque le guste a uno mucho su opinión, como tú decías, a lo mejor no hay fuerza política para imponerla en este momento. O a lo mejor genuinamente alguien te convenció de que la opinión de la Vero era mejor que la mía, y si yo me convenzo de eso en buena hora, habla muy bien de uno. Esto no se trata de no tener convicciones o de ser una persona, digamos, pusilánime, pero se Claro. trata de que efectivamente no se puede estar completa y absolutamente tan enamorado de uno como para pensar que nadie nunca me va a cambiar la opinión en nada. Porque ¿Tú más si sabes lo fuera que hicieron eso, en Colombia, que yo lo encontré absolutamente genial, ¿eh? a ver, Eh,
ellos, bueno, era el año 90, 91, entonces tenían televisión solo en el pleno, pero lo que encontré genial es que ellos dijeron, los convencionales, digamos los asambleístas allá, van a tener tantas ganas de hablar y dar discurso y qué sé yo, que todo el primer tiempo dieron, toda la primera parte de la Convención Constitucional fue darle media hora a cada convencional. No recuerdo cuánto fue, o 20 minutos, no sé cuánto fue, para hablar de qué es lo que quería, qué es lo que es esto. Entonces, dieron todo, lo que me parece súper bien, porque en el fondo es una manera que la gente los conozca, que sepa cuál es su postura, qué es lo que va a Sí, proponer, qué sé yo. Y dijo, bueno, por mientras estábamos haciendo otras cosas, por supuesto, en comisiones estábamos organizando todo, estábamos viendo los obvio. temas, pero mientras estábamos haciendo todo ese primer trabajo, teníamos esta convención, este pleno, en que tenía cada uno su media hora para hablar. Su minuto de fama con la tele. Su minuto de fama. Y dijo, y eso fue súper importante, porque ahí ya quedó en las actas, lo dijeron, quedó en la televisión y qué sé yo, y después la gente se dedicó a trabajar en el fondo en los temas como más de negociación y qué sé yo. Yo lo encontré brillante. Genial. Qué importante en realidad mirar la experiencia comparada. Así, esto no hay para qué inventar la rueda de nuevo. Es cierto que este proceso es nuestro, no se trata de copiar todo, tenemos que hacerlo a la chilena, porque somos nosotros y es nuestro país, nuestro momento y nuestra constitución, pero tampoco tenemos que empezar a inventar el alfabeto de nuevo. Y lo último al cierre, alguien dijo por ahí que, uy, que fuerte suena eso de la página en blanco. Y sí, puede sonar fuerte, pero también hay que pensar que es una, alguna vez escuché este símil de una página en blanco, pero con tinta antigua. O sea, bueno, tinta antigua y tinta nueva, la historia constitucional, no solamente de Chile, la tradición constitucional del mundo occidental, digamos, está ahí, no ha desaparecido, y de nuevo, nosotros no vamos a reinventar la rueda, hay cosas que ya tenemos claro, lo decíamos, la república, el régimen democrático, el respeto bueno, de los derechos humanos, los tratados que se encuentren vigentes, ratificados por Chile, por cierto, el respeto a las sentencias judiciales y algunos otros principios que no he nombrado, pero que no me cabe duda que van a estar ahí, la supremacía constitucional, el principio de legalidad, en fin. Estoy segura que hay consenso sobre grandes temas que hacen que esta hoja en blanco, es cierto, es una realidad, pero también es una metáfora, no es una realidad tan literal, por así decirlo. Vero, no me queda nada más que agradecerte, te acabo de quitar casi más de una hora y media de tu fin de semana, más encima del domingo. Te lo agradezco muchísimo, ha sido súper iluminador. Yo no tengo ninguna duda de que tú vas a ser una de las personas que va a estar trabajando como orbitando alrededor de la convención. No sé si vas a ser la cabeza de la Secretaría Técnica, pero sé que vas a estar ahí. No tengo idea si han hablado contigo, no sé ni cómo opera eso, pero no me cabe duda de que tu talento, tu capacidad de enseñar, tu capacidad de conversar y tus capacidades técnicas, digamos, tienen que ser puestas al servicio de este proceso de una manera o de otra. Así que me quedo con esa tranquilidad de que hay mujeres como tú que pueden aportar y que no vamos a estar tan solos y que está claro, es una hoja en blanco, pero vamos de la mano con gente que sabe mucho y eso también es una garantía para todos nosotros. Verónica, muchísimas gracias y que tengas una muy buena semana. Muchas gracias, Paola, tú también, y mucho éxito con tu candidatura. Así que Muchas espero gracias. que si llegas allá, te puedo apoyar en todo lo que necesites. O sea, dalo por seguro que va a ser la primera persona que llame para decirle, Vero, ¿y ahora qué? Excelente. Ya. Ya. Un abrazo, chao. Chao, Vero. Chao a todos y que tengan una muy buena semana. Recuerden que seguimos con restricciones, por lo menos acá en la región metropolitana, así es que a cuidarse para que mejoren los números, para que el COVID se vaya y también para que podamos votar. Chao, chao.